Llegamos al Salmo 23, el salmo que seguramente es el más popular del mundo. Estoy seguro que a más de uno le encanta este salmo y es el favorito de muchos. En lo personal me gusta mucho, pero no es mi favorito. En realidad todavía estoy debatiendo cuál es mi salmo favorito. Por cierto, deja un comentario diciendo cuál es tu salmo favorito y por qué. Hola, soy Robinson Plaza, un joven cristiano que mientras espera el regreso de Cristo, quiere compartir contigo su experiencia de vida. Viajemos juntos al cielo. De este salmo, aunque corto, se pueden aprender grandes lecciones para nuestra vida. Es por eso que he decidido dividirlo en 3 videos, donde tomaremos en cuenta las 3 secciones en las que se divide este salmo. En cada uno de ellos compartiré de manera amena lo que entiendo de este salmo y algunos detalles que a simple vista quizás no se ven. Es por eso que te invito a suscribirte a este canal, activar las campanitas de notificaciones para que YouTube te avise cuando suba un nuevo video y también compartir con otros. En este video hablaremos del pastor, la relación que tienen sus ovejas con él y los beneficios de contar con Jehová como nuestro pastor. El pastor es el que se dedica al cuidado y protección de las ovejas, aunque puede tener cabras y ganado en general. Básicamente esa es la definición, pero para profundizar más es necesario tener en cuenta las funciones del pastor. En primer lugar, un pastor guía. Normalmente va delante de las ovejas señalándoles el camino, no solo para indicarles por dónde ir, sino para protegerla de ataques de animales feroces que pueden aparecer. En rebaños grandes es necesario que un ayudante vaya en la retaguardia. En segundo lugar, el pastor debe velar que las ovejas consuman el alimento diario que les corresponde. Para esto, debe proveer de buen pasto y de la mejor agua posible, que no esté estancada ni turbia. En tercer lugar, debe velar para que no se descarrilen. Las ovejas no tienen sentido de localidad, es decir, si llegan a descarriarse, estarían corriendo un gran peligro. En cuarto lugar, el pastor debe estar constantemente con sus ovejas. Esto hace que su trabajo parezca monótono, pero a su vez esto genera un vínculo entre el pastor y su oveja, que hasta llega a jugar con ellas. Cada uno de los puntos anteriores, principalmente el último, crean una relación especial entre el pastor y sus ovejas. Es una relación de proveedor y sustentador. Las ovejas lo ven como el guía, aquella persona que las llevará por buen camino. Confían en que el pastor hará la provisión necesaria para su correcta alimentación y para calmar su sed. También confían en que su pastor no dejará que se pierdan. Y si eso pasa, saben que el pastor está haciendo lo imposible por buscarlas y llevarlas al redil sanas y salvas. Las ovejas que conocen a su pastor no se desviarán del camino ni se dejarán llevar por otra voz. Pero como algunas son tercas, puede que esto pase. Aún así, el pastor está atento a estos ataques y hace lo necesario para que la oveja no se vea afectada. Por todas estas razones, incluyendo el tiempo que el pastor les dedica, debería generar una gran relación entre ambos. Ahora, el Salmo 23 presenta a Jehová como el pastor. Sabiendo los atributos de Jehová, más la tarea de un pastor, estoy seguro que Jehová debe ser el mejor pastor que existe. Por esa razón, permíteme presentarte los beneficios de colocarlo a él, de seguirlo a él como nuestro pastor. En primer lugar, podemos saber que Jehová es el dueño de todo, así como mi pastor. Por ende, nada me podrá faltar. Es imposible que algo me falte cuando Jehová es mi pastor. Estoy seguro que lo que tengo hasta ahora es suficiente, porque Dios me lo ha dado. Y en el futuro, el Señor hará provisión para lo que necesite, porque Él lo tiene todo. En segundo lugar, el que coloca a Jehová como pastor asegura los mejores recursos para suplir sus necesidades físicas, espirituales, emocionales y mentales. Cualquiera que sea su necesidad, el Señor lo lleva a pastos seguros y a consumir el agua que sacia la sed del ser humano. Esto genera, en el que confía en Jehová, una estabilidad total y un sentimiento de realización plena que no se puede encontrar en ningún otro lugar. Otro beneficio que podemos señalar, el cuarto en este conteo, sería el de tener las fuerzas necesarias para continuar en la vida a pesar de los caminos escabrosos. Tener al Señor como pastor es una seguridad de fortaleza. Cuando la vida golpea y las situaciones son adversas, siempre es necesario encontrar fuerzas para continuar y con todo el amor del mundo, Jehová está dispuesto a confortar nuestras vidas y darnos lo necesario para seguir avanzando. Y de esta manera llegamos al último beneficio. No solo nos da la fuerza para continuar, sino que nos indica cuál camino es el correcto, con la seguridad de que no será un valle de perdición, porque por su nombre Él nos lleva a un puerto seguro. Estando en juego su nombre, no creo que Dios nos lleve por mal camino. Así que, ¿cómo confiar en este pastor? Aún queda mucho que decir de él, pero algo está seguro: a medida que nos relacionamos con él, la confianza crece, porque nos damos cuenta que él es único y real. Él es un Dios real. No trataré de convencerte de que Jehová es la mejor opción a seguir. Solo te invitaré a conocer a ese pastor, a pasar
tiempo con Él y descubrir por ti mismo que Jehová es el mejor pastor que puedes elegir. Espero que este video haya sido de bendición para tu vida, que te lleve a reflexionar y a tomar una decisión. Por favor, hazme saber en los comentarios tu opinión sobre este tema. Comparte con otras personas, sería de gran ayuda para que este mensaje pueda llegar a muchos. Nos vemos en un próximo video.